Muchas gracias, Pepe, por tus amables palabras y muchas gracias también a los organizadores de este interesante evento, de estas interesantes jornadas, al CEU especialmente y hoy a nuestros anfitriones aquí, a la Confederación Española de Organizaciones Empresariales. Bueno, en esta mesa tenemos que hablar, ¿no?, de los retos y desafíos jurídicos en ese mundo post-COVID, en el que no sé si estamos o no, pero que espero que si no lo estamos, que estemos pronto. Y después de haber escuchado a Benigno, ¿no?, con esa visión tan amplia, con esa perspectiva tan interesante, ¿no?, de cuestiones más políticas y sociológicas, y Alberto con la visión de la administración, pues yo me voy a limitar a hacer algunas reflexiones sobre ya unas cuestiones un poquito más concretas, ¿no?, y que además en esta casa encajan muy bien, que son las relativas al mundo de la empresa, pues desde mi formación profesional, que es el derecho mercantil. Bueno, es evidente, ¿no?, que el COVID ha sido una amenaza real, es una amenaza real a nuestras vidas, ¿no?, y a nuestra forma de vida, sobre todo. Pero es una oportunidad también, ¿no? Esto es la parte positiva que tenemos que sacar de esta situación. Es una oportunidad de cambio de todo tipo, ¿no?, de cambio en relaciones personales, en costumbres sociales, económicas y, lógicamente, pues también vamos a tener el cambio en temas ya específicamente jurídicos. Tendremos que hacer frente a las nuevas exigencias que se nos planteen en los tiempos venideros y, como en todo momento de cambio, pues es una oportunidad estupenda también para recuperar y abordar viejas necesidades que hasta este momento pues no habían sido adecuadamente tratadas. Bueno, para saber quizá lo que tendríamos que hacer, lo que sería conveniente, ¿no?, en este mundo post-COVID de derecho de la empresa, pues quizá sea bueno saber de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos, ¿no? Todos los cambios responden a procesos y a veces pues el resultado de los procesos está en los precedentes, ¿no?, en los antecedentes de esa situación que se cambia. Entonces voy a hacer una breve referencia, digamos, a la etapa pre-COVID, una referencia a la etapa COVID y unas reflexiones sobre la etapa post-COVID, para intentar visualizar un poco mejor todo este barullo en el que nos encontramos y en el que yo confieso que me hallo un tanto perdido. A ver si eso también sirve para que yo me aclare un poco. En la etapa pre-COVID, pues veníamos bien, ¿no? Se ha dicho aquí en esta mesa, bueno, unos cuantos años de tranquilidad, no sé si de hedonismo ateniense, pero sí de cierta tranquilidad, al menos en el plano del económico, un crecimiento sostenido de 5 años, bueno, no era mucho, al 2%, por debajo de lo que venían creciendo los países de nuestro entorno, pero bueno, apuntaba bien. Pero veníamos de algo muy duro, ¿no? Veníamos de la crisis financiera de 2008 a 2014, que se le llamó incluso pues la gran recesión. Eso es que no se sabía lo que iba a venir por delante, que no sé cómo habrá que llamarle entonces, ¿no? Ahí tuvimos una caída de PIB de 9% aproximadamente en 4 o 5 años. Unas 300.000 empresas se destruyeron y sobre unos 3 millones de puestos de trabajo se perdieron en esta etapa. Pero, como decíamos antes, si las crisis traen respuestas, pues aquí también hubo respuestas. Y se produjo una legislación bastante interesante con motivo de la crisis financiera, que fundamentalmente se centró en un tema esencial en nuestra sociedad especialmente, podríamos decir, que es el tema del emprendimiento. Aparecieron leyes
para fomentar el emprendimiento, una cosa pues casi que no debería ni de tenerse que producir, pero que se produjo porque hacía falta que se produjera. Leyes también para la mejora de la financiación. Evidentemente, el emprendimiento es trabajo y el trabajo sin capital no alcanza el resultado que es la empresa, ¿no?, de esa combinación de trabajo y capital. Y, en fin, determinadas medidas para intentar empujar, digamos que eran medidas para salir del agujero en el que se estaba, pero que no eran medidas para no entrar en otros agujeros que pudieran venir. Y esto quizá es la crítica que habría que hacer de esa legislación, de esa normativa post-crisis financiera. Bien, en todo caso, pues ha sido una aportación interesante que habrá que tener presente para mejorarla y para profundizar en un futuro. Emprendimiento y financiación. Bueno, llegamos a la segunda etapa, que es la etapa COVID. Como decía Alberto hace un momento, pues es la hecatombe, ¿no? Yo creo que es la palabra que mejor define lo que hemos vivido en estos últimos meses, aunque quizá internamente lo sintamos como años, ¿no? Hemos perdido un poco la perspectiva del tiempo. Bueno, en un trimestre el PIB se desploma un 18%, hace un momento dije que se desplomó un 9% en 5 años, pues verdaderamente no se había visto algo así en toda la historia económica. Al final la caída fue sobre un 12%, una recuperación, me estoy refiriendo al año anterior, pero bueno, algo realmente preocupante. Las consecuencias de ello yo creo que aún no las sabemos, ¿no? Están todas ahí con los, nunca mejor dicho, en las UBIs o con los respiradores, mucha parte del tejido productivo, y aún no sabemos exactamente cuál va a ser el resultado. Pero bueno, se habla pues de una pérdida de unas 200.000 empresas, de unos 300.000 autónomos que han cerrado, de unos 700.000 empleos destruidos, y a ver qué pasa pues con esos otros más o menos 700 que están por ahí en los ERTEs y que aún no sabemos muy bien cómo puede terminar esa historia. Y lógicamente pues también el derecho ante una situación así ha reaccionado. Ahora, como ha reaccionado en el mundo en esta etapa COVID, pues bueno, pues es, no sé, yo no tengo muy claro lo que tendría que decir en esta situación. Aunque desde el punto de vista del derecho privado, creo que lo que se ha hecho ha estado mal hecho, y con eso no quiero caer en la crítica cómoda, ¿no? Porque evidentemente si cualquiera de nosotros estuviéramos en la piel, ¿no?, o en la butaca de quien ha tenido que tomar las decisiones, pues probablemente no hubieran diferido mucho, porque realmente entre los distintos países no hubo tampoco grandes diferencias, pero algunas sí. Yo, por ejemplo, soy bastante crítico con el tema de los decretos leyes para regular en derecho privado. Me parece que es un paso peligroso, cuanto menos. En Alemania se ha hecho por ley, por algo será. Evidentemente sabemos por lo que es. Aquí se ha hecho por decreto ley. El decreto ley, entrando en relaciones privadas, bueno, ojalá que sea esto que decía Benigno y Alberto, ¿no?, que sea derecho, no sé si llamarle de excepción, excepcional, eso, a ver, ese matiz, pero le llamemos como le llamemos, por favor, pongámoslo entre paréntesis, y que no pase, digamos, ni un día del periodo de tiempo en el que se han tenido que adoptar esas medidas. Porque de alguna manera pues hemos estado viendo cómo se han utilizado instituciones puras de derecho privado, como el contrato, por ejemplo, para hacer política social. Y eso es pues una absoluta barbaridad desde el punto de vista jurídico. Yo cuando, por ejemplo, pues veía las decisiones que se tomaban, ¿no?, en materia de arrendamientos, de arrendamientos de local de negocio, por referirnos a una cosa concreta,
y veía que un decreto ley dotado del imperium gubernativo decidía hacer una política de redistribución de rentas a base de las partes que están implicadas en un contrato, bueno, pensé que eso yo nunca lo vería, pero evidentemente en estos meses vimos cosas que nunca antes habíamos visto. Yo no entiendo que un gobierno que tiene que velar por los intereses tutelados en todas las relaciones jurídicas, en un contrato de arrendamiento está el derecho de propiedad y está el derecho de uso, está la reciprocidad de las prestaciones, pero que de repente se diga que como hay un gran tenedor, concepto que se saca de la manga y que define como se le parece, y que como hay una persona vulnerable, concepto que tampoco entra en las categorías de derecho privado, sí, en el fomento, derecho de protección social, en el que creo firmemente, pero que no forma parte del derecho privado, pues el que es un gran tenedor se fastidia porque vamos a favorecer en el contrato al que no es un gran tenedor. Bueno, eso evidentemente, si es para unos meses, pues habrá que asumirlo porque la situación era crítica. Pero si es un experimento y si es un avance de por donde pueden venir futuras intervenciones legales, creo que la seguridad jurídica está seriamente afectada. Y cuando se afecta a la seguridad jurídica, se afecta a la confianza, se afecta a la inversión y se afecta, en definitiva, al funcionamiento de toda la sociedad. Bien, por bajar un poquito más a cuestiones concretas del mundo de las empresas, pues bueno, quizá tendríamos que destacar 3 ámbitos en los que se produjo una intervención interesante, importante. Es el ámbito del derecho de sociedades, el ámbito de los contratos y el ámbito de las crisis del derecho concursal. La valoración que podemos hacer de estas intervenciones pues es, bueno, diferenciada. En el derecho de sociedades, las medidas que se han tomado pues, han sido positivas, diría yo. El evitar que se paralice todo el funcionamiento de las compañías en España, como era la situación, favoreciendo las juntas virtuales, las reuniones de consejo virtuales, pues bueno, pues evidentemente ha sido un gran paso y ha sido una de esas medidas que esperamos con agrado y con interés que permanezcan pasada la excepcionalidad. Es más, deben de ser la regla y la excepción debe ser el que se haga presencial. Bueno, sobre esto pues habría también alguna cosa que matizar, que lo podemos hacer después, pero bueno, realmente es la normalidad. No tanto por el uso de la tecnología, sino por encontrarnos en un ámbito de derecho privado, en un ámbito donde impera la autonomía de la voluntad y donde si las partes quieren hacer sus reuniones por teléfono, pues que las hagan. Es que ¿dónde está el problema? En el mundo de los contratos sí que tenemos que pasar páginas rápidamente para no caer en esas derivas, ¿no?, que mencionaba hace un momento, de que a nadie se le siga ocurriendo hacer política social o de redistribución de la renta en base a las partes que están en un contrato. El Estado tiene que tutelar tanto a una parte contratante como a la otra, porque todos son titulares de derechos fundamentales y la misión del Estado es tutelarlos a todos. Si hay alguien que no puede pagar, pues a lo mejor hay que hacer alguna medida específica para que pueda pagar. O, mejor todavía, por ir a temas de derecho privado, pues tendríamos que tener instituciones, necesitamos una modernización de nuestra legislación para que los contratos se puedan suspender. Es una categoría que no tenemos trabajada en derecho civil. La suspensión del contrato hubiera sido, bueno, que existe en otros países, hubiera sido perfecto que la tuviéramos porque era la horma del zapato que necesitábamos en este momento. O la famosa rebus sic stantibus, que un día tomando café en un bar oí a los de al lado que estaban hablando de la rebus sic stantibus y no tenían pinta de juristas realmente, pues bueno, pues que tendríamos que tenerla también positivizada. No puede ser que también lo tiene Alemania, lo tiene Italia, lo tiene Francia.
hay una previsibilidad, hay una seguridad en qué pasa si sobrevenidamente cambian de una forma grave las circunstancias de un contrato. Aquí pues pasa que lo tiene que decir un juez dentro de 8 años y a ver si coge la tesis estricta del Tribunal Supremo o la tesis un poco más abierta que inició el profesor Orduña en las sentencias de 2014 y de 2015. En fin, no sabríamos lo que pasaría y una vez más pues pondríamos en manos de los jueces la toma de las decisiones más importantes, a lo mejor una de las decisiones importantes que se tiene que adoptar en un país. Los jueces están para una cosa, el legislativo para otra y el ejecutivo para otra. Bueno, y en materia de concurso, pues evidentemente todas las empresas españolas estuvieron automáticamente en concurso, si aplicábamos estrictamente el concepto de concurso de la ley, entonces ahí había que hacer algo. Y bueno, lo que se hizo, pues no sé si es lo que se tenía que hacer o no, pero hubo lo que se podría llamar vacaciones concursales. Nadie tiene que declarar el concurso durante todo este tiempo, hasta final de este año, y bueno, y veremos qué pasa al final de este año, cuando sí que haya que declarar el concurso, porque es una obligación del empresario declararse en concurso si no puede atender regularmente o regular y puntualmente el cumplimiento de sus obligaciones. Si en la crisis financiera estuvimos por los 40, 50, pues a lo mejor cuando terminan las vacaciones pues nos podemos encontrar ante 50, 60.000 concursos, bueno, en fin, esperemos que no, evidentemente, pero sí, pues otra vez los tribunales colapsados, en fin, un gran problema ya no solo para las empresas, sino para todo el funcionamiento de la maquinaria judicial. Bueno, pues así llegamos a la post-COVID, ¿no? Y entonces, pues en esta situación yo creo que tenemos unos buenos ingredientes, tenemos lo que traíamos del pasado, cosas buenas, cosas necesitadas de reforma también, tenemos lo que traemos de la crisis financiera, emprendimiento, hay que profundizar en ese concepto y hay que profundizar, digamos, en ese cambio social, de la iniciativa privada, de la libertad de la persona, en el sentido smithiano, ¿no? de ganarse la vida y de alguna manera imbuirlo en la sociedad, quizá en el colegio ya. Me parece que quizá sería el sitio, ¿no? Donde además de saber salir sabiendo hacer logaritmos neperianos, pues se supiera cómo se puede poner en funcionamiento una iniciativa económica, cómo se lee un balance de una empresa, en fin, tener las herramientas que a uno le permite sobrevivir, ganarse la vida, salir adelante, ¿no? Y después, pues tenemos las normas de esta época COVID, que bueno, que como digo, algunas, a ver si las enterramos rápido, y otras, pues a ver si las perpetuamos, ¿no? Como el gran avance tecnológico y la digitalización que es tan saludablemente bienvenida, ¿no? En el mundo de la autonomía privada. Bueno, al margen, con estas medidas, las antiguas, las de la crisis y las del COVID, pues esperamos poder hacer un cesto, ¿no? Unos mimbres para hacer un cesto presentable. Y realmente en Cremades ya hemos estado trabajando en este tema antes del COVID, por iniciativa y por petición de algunos clientes que nos pedían que le diéramos nuestra opinión de cómo se podría mejorar algunas cuestiones con las que ellos se encontraban con importantes barreras, ¿no? en el mundo de la empresa. Pues empezamos con otras firmas a ir elaborando esas medidas, ir haciendo pues, un cierto informe sobre posibilidades de mejora en el mundo fundamentalmente de la pyme, ¿no? Porque creo que ese es el mundo real de nuestro tejido productivo. Es que es asombroso que el 99,9% de las empresas españolas son pymes y cuando sale una norma que afecta a una empresa, pues parece que está pensando en el IBEX, porque las cargas burocráticas, administrativas que les impone, pues realmente pues no son asumibles
por la gran mayoría de las empresas, que dentro de ese 99,9 hay un 98% que son micropymes, que es una categoría que hubo que introducir para diferenciar dentro de las pequeñas, las que no llegan ni a pequeñas, que son las micro de menos de 10 trabajadores y menos de 2 millones de euros de facturación. Y en este ámbito, pues bueno, hemos identificado pues alguna barrera, como por ejemplo en el tema de la creación precisamente de empresa, pues hay que mejorarla. Sigue siendo un país burocrático para todo, hasta en lo privado es burocrático. Tenemos unos 7 pasos para crear una empresa, 2 semanas para hacerlo. Los países de nuestro entorno están en 3 pasos y 3 días para crear una empresa. Pues es algo que tenemos que mejorar. Quizá relacionado con esto, pues tenemos que revisar algunas viejas instituciones que han funcionado bien, pero que quizá en los tiempos actuales merecen algún tipo de reforma, como ese funcionamiento de notarios y registradores separados, ese doble control de legalidad que realmente pues tampoco existe en otros países y no sé si es absolutamente necesario que lo controle un abogado, después lo controle un notario, después lo controle un registrador y al final pues a veces se producen pues, esas paradojas que el abogado dice una cosa, el notario otra y el registrador viene y la gente está perpleja, ¿no? El emprendedor decía, bueno, pero ¿qué pasa aquí? Cuando en el fondo pues estamos regulando relaciones de derecho privado, como decía antes, y lo que quiero yo tiene que valer, le guste al notario, no le guste, mientras no vulnere ninguna norma imperativa. Es que a veces parece que en este país todo lo que no está permitido está prohibido, cuando debiera ser a la inversa, ¿no? Que está todo permitido salvo lo que esté prohibido y cuando intervenga el legislador, pues que prohíba cosas concretas y el resto, yo hablo de derecho privado, ¿no? Y el resto, pues, autonomía de la voluntad de las partes. Y después, pues bueno, alguna otra cosa, bueno, como la organización más flexible o en el tema de concursos, pues bueno, apostar realmente por las fases preventivas, las empresas deben de intentar entrar en concurso y para eso la fase de reestructuración pues es la fase más importante, la fase preventiva. Pero en el tema de la burocracia, y con esto ya termino, porque creo que es uno de las grandes losas, ¿no? Con la que se encuentra la empresa española, es algo que la administración y la sociedad se tiene que tomar muy en serio porque tiene que haber un cambio radical. España, según un informe del Foro Económico Mundial, está en uno de los últimos puestos de ineficiencia en la relación empresa-administrador. De 140 estamos de 120. Y no digo quiénes están por delante de nosotros por no sonrojarnos, pero las empresas le dedican más de un 10% de su tiempo a las relaciones con la administración. En países como Estados Unidos y Canadá le dedican un día, un 1% o un 1,5%. Esto tiene que cambiar, esa mentalidad que decía hace un momento de que todo está prohibido, salvo que yo lo autorice, la licencia. Declaraciones responsables y facilitar la iniciativa y desde luego pues eliminar toda la sobreregulación absurda que existe y no se sabe por qué. Yo hace poco pues me encontré con un cliente que quería abrir una gasolinera y no podía porque había una norma, no digo dónde, que decía que en los polígonos industriales, que era donde la quería poner, solo podía haber una gasolinera y no podía haber 2. Bueno, pues eso es así. Pues a alguien se le ocurrió poner esa norma, ¿no? Pues es una inercia de la administración y que seguramente pues a lo mejor fue pues, un funcionario de segundo o de tercer rango de jerarquía, con toda su buena fe además, pensando que así se organiza todo mucho mejor. Y la mano invisible funciona. Habrá polígonos que no admiten ninguna y polígonos que pues, a lo mejor admiten 3 gasolineras o 4 y bueno, pues ya se entenderá la gente. O también una cosa pues un poquito más social, también me encontré una vez y que me hizo gracia,
que para abrir un kiosco en un ayuntamiento había que estar empadronado en ese ayuntamiento. Y el que quería abrir el kiosco pues era del ayuntamiento de al lado, y entonces no podría abrirlo en eso. Y decía, joder, pero si viene un letón aquí e invoca el derecho a la Unión Europea, va a poder abrir el kiosco. Bueno, pero el del ayuntamiento de al lado no podía porque alguien, en una ordenanza municipal que sabe Dios de dónde venía y que probablemente, pues, a lo mejor desconoce las libertades fundamentales de la Unión Europea, pues dijo, no, aquí, si no vives en este ayuntamiento, no puedes tener un kiosco. Pues perdimos una estupenda iniciativa, pues que a una persona le hubiera ayudado a ganarse la vida, y con eso, pues todos al final salimos ganando, como bien sabemos los que creemos en la sociedad de mercado y en la economía de mercado. Pues muchas gracias, Pepe, nada más por mi parte, y espero haber ayudado a estas reflexiones sobre el post-COVID.